Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios, y quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. ¿El pastor qué? ¿Cómo se llama? Martín. Desde la iglesia Asamblea de Dios. Bien. Pues me ayuda mucho, hermano Martín, de la Asamblea de Dios. Como va a escuchar, pues simplemente si la iglesia le va a hacer una pregunta, no tenga ningún problema en hacerla, simplemente con amor, con respeto, y yo con todo el gusto trataré de responderla. ¿Sí? Bien, hermanitos, entonces yo voy a hablar al ritmo que ustedes toquen. Les propongo dos maneras de trabajar. Una, escogemos un tema, desarrollamos ese tema. Al final de ese tema, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros ¿cuánto tiempo tenemos? Pues queremos hacerlo hasta las 6, Bueno, si fuera posible hasta las 6. Bueno, a las 6. Entonces, damos chance luego a preguntas y respuestas. O si no, escogemos un tema, cuando terminemos eso, escogemos otro que desarrollamos ese tema. Hay otra manera de trabajar. Que comencemos una vez con preguntas y respuestas. Que usted diga, bueno, queremos preguntar y que usted responde. Bueno, maravilloso, va también con preguntas y respuestas. Entonces, una de las dos. Escogemos un tema y al final damos preguntas y respuestas, o de una vez le damos preguntas y respuestas. Lo que quieran, la primera manera, levante la mano, lo que quieran de la primera manera, escoger un tema y después de que lo desarrollemos, preguntas y respuestas, levante la mano que esté de acuerdo de eso. Pero lo que quieran, preguntas y respuestas de una vez calentico. ¿Y lo que quieren para la casa? Porque no dicen ni una cosa ahí, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver, otra vez. Los que quieran que escojamos un tema y lo desarrollemos, por favor, levanten la mano. Bien. Los que quieren que sea preguntas y respuestas, levanten la mano. ¿Y los demás que quieren? Pollo y todo con qué, como le dicen aquí, ¿verdad? Profesora le dice pitillo. ¿Ah? ¿Popillo? Como pillo. A ver, vamos a hacer otra vez el ejercicio. Levante la mano, una de las dos, pero no se queden de levantar la mano. Lo que quiere que sea que escogemos un tema, lo desarrollamos y al final damos preguntas y respuestas. Levante la mano. Mano a mano. Lo que quiere que sean preguntas y respuestas de una vez. Vamos a hacer contra 15. ¿Ah? Vamos a hacer primero 15. Dice, pero vámonos con preguntas y respuestas. Bueno, como ustedes quieren preguntas y respuestas, yo mismo no me voy a preguntar. Pregunten ustedes. Pregunten ustedes, recuerden algo, no hay preguntas tontas. Puede ser que haya personas que no quieren preguntar. Venga, Marita, venga. El otro micrófono, por favor, Luisito, pónganlo ahí. Ya el micrófono va a preguntar de mí. Sí, el micrófono. Lo que quieran preguntar pueden hacer, entonces ya hagan la fila allá. Sí, bueno, pueden. Está bien, allá arriba. Los otros pueden acercarse ahí en la parte de abajo si quieran preguntar. Buenas tardes para todos. Padre, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, gracias. Dios bendiga. Así es. Bueno, la verdad, sí, como católicos, nosotros tenemos también muchas preguntas que hacerle. A veces somos cuestionados por nuestros hermanos esperados también en la fe, en nuestra iglesia. Entonces, yo quisiera en esta tarde hacerle una pregunta. ¿Por qué nosotros decimos que la Iglesia Católica es la verdadera, es la única? Entonces, esa es mi pregunta. Gracias. Así sí. Muy bien. ¿Dónde decimos que la Iglesia Católica es la verdadera? Primero te voy a responder con la razón y después con la palabra de Dios. Con la razón, ¿por qué decimos que la Iglesia Católica es la verdadera? Porque Jesucristo, nuestro Señor, vino hace 2000 años, aproximadamente, y fundó una iglesia. Usted puede ver en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando Jesucristo fundó una iglesia. Esto queda fuera de duda. Jesucristo fundó una sola iglesia. Está en la Biblia de los hermanos separados y está en la Biblia de nosotros.
Aquí no cabe duda que Cristo fundó una iglesia. Listo. El que diga que Cristo fundó 2, 3, 4 iglesias está predicando mentiras, porque no hay una cita donde diga que Cristo fundó muchas iglesias. Cristo fundó una sola iglesia. Partamos de allí. Si sabemos que Cristo fundó una iglesia, entonces usted y yo vamos a buscar en la historia y en la Biblia cuál fue la iglesia que Cristo fundó. Porque sabemos que a pesar de que Cristo fundó una iglesia, en el mundo que usted y yo vivimos no hay una, hay miles de iglesias. ¿Cómo se explica? Vamos a verlo. Mateo 16, 18. Y yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro. Y pongan la lupa para que vean cuántas iglesias fundó Jesucristo. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Subrayen la palabra mi iglesia significa que es el singular, una sola. El que me diga que Cristo fundó varias iglesias, me quito el sombrero delante de esa persona y lo respeto. Pero no estoy obligado a creerle, porque la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Y lo que diga la palabra de Dios, yo estoy obligado como cristiano a creerlo. Jesucristo fundó una sola iglesia. Le dijo a Pedro, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y no solamente significa una, significa pertenencia mía de yo. Mi iglesia significa la iglesia mía de yo, que en castellano significa que Benjamín puede fundar otra, pero no es la de Cristo, la de él no está fundando. Que Luis puede fundar otra iglesia, hay libertad de culto, va y se inscribe y saca, ¿cómo que le llama eso? Cuando sacan como un registro. Bueno, algo así, un registro, no sé cómo le llaman. ¿Ah? Licencia o algo así, y funda otra iglesia. ¿Quién le dice que no? Puesto que tenemos libertad de culto. Nadie le va a decir que no. Y le pueden dar un carnet y un título. Personalidad jurídica. Personalidad jurídica. Y tiene esa personalidad jurídica. Lo único que también queda registrado, se puede ver, es a partir de cuándo comenzó esa iglesia. Y eso es lo que nos interesa. Queda registrado quién la fundó y cuándo. Y eso es importante. Cuando usted me pregunta por qué la Iglesia Católica es de Cristo, porque tiene ese registro en la historia y en la Biblia de que Cristo la fundó. Las otras iglesias, con el respeto que merecen, tienen registrado cuándo fue fundada y quién la fundó. También lo tienen registrado. Pero no son la iglesia de Cristo. ¿Por qué no? Fácil, porque ya vimos que Cristo fundó una iglesia. ¿Ya? Y si Cristo fundó una iglesia, ya le doy chance y puede hacerse el micrófono para que me conte, porque sin micrófono no podemos. Cristo fundó una iglesia, usemos esta inteligencia que Dios nos ha dado. Si Cristo la fundó él en persona, ¿cuántos años debe tener esa iglesia? 2000 años casi. 2000 años. Ahora que venga Benjamín y me diga la iglesia mía es la de Cristo, porque aquí se habla de Cristo, aquí se lee la Biblia, aquí se cree en Dios, aquí se ora, aquí se canta, y esa es la iglesia de Cristo. Ay, ¿cuándo fue fundada esa iglesia? Hace 10 años, hace 20 años, hace 100 años. Pero ¿cómo me explica usted que esa es la iglesia de Jesucristo? No porque somos cristianos. Sí, está bien, está bien. No le estoy preguntando si eres cristiano, estoy preguntando cómo me demuestra usted que su iglesia es de Cristo si su iglesia tiene 100 años, si tiene 200 años, si tiene 50 años. Es como, imagínese usted que la vecina suya se le murió el marido hace 20 años y usted ve que la vecina suya quedó embarazada y usted le dice, vecina, ¿y eso? ¿De quién, vecina? No es que me guste el chisme, pero me entretiene. ¿Y de quién quedó embarazada? Pues de mi difunto marido.
Y usted con respeto, porque más. Pero ya después cuando pare la niña, usted le pregunta, va a visitarle y le dice, vecina, ¿y esa niña? Pues hija mía. ¿Y con quién, vecina? Con mi difunto marido. Entonces usted le dice, epa vecina, pero su difunto marido murió hace 20 años. Y la vecina le dice, ¿y usted recuerda cómo se llamaba mi difunto marido? Sí, se llamaba Luis. ¿Y usted sabe cómo se llama la preciosa niña que tengo? No, se llama Luisa. Ve que si es hija del difunto marido, que se llamaba Luis, y ella se llama Luisa. Ve que sí, ahí tengo la prueba. Hay engaño, hay mentira. Jesucristo murió en el año 33. Ya no puede después de ahí fundarse una iglesia por Cristo porque ya murió. Ya no puede decir esta iglesia es hija de Jesucristo porque ya murió hace 33 años. Y él dejó una sola hija, una sola iglesia. Fundó una sola iglesia. Comparándolo con el ejemplo que estoy dando, una sola hija. ¿Cómo va a decir que es la iglesia de Jesucristo? Más todavía, sí le voy a dar chance de pasar aquí el micrófono, niña. Aquí, mira, aquí puede pasar aquí el micrófono. Tengo una inquietud, gracias. Nosotros, hablo por medio del Señor, pertenezco a la Iglesia Católica, Sí. fundada por Cristo. Sí. Bien, porque hay un grupo que pertenece, por decirlo así, que son cristianos, pero ellos no van a la iglesia como nosotros, ellos hacen culto. ¿A partir de cuándo aparece ese grupo cristiano como tal? Por eso le dije. No católico. Sí, por eso le expliqué, hermana. Yo le voy a decir a partir de mañana. Por eso le expliqué que cómo se llamaba el difunto marido de la vecina doña Petra, Luis. Y cómo se llama la hija que parió después de que su marido había muerto hace 20 años, Luisa. ¿Por qué se llaman cristianos? ¿Cómo llamaba a Cristo? El que murió hace 33 años. Pues Cristo. ¿Y cómo se llaman? Pues las iglesias que nacieron de Cristo, cristianas. Pero la pregunta es, si son cristianas y vienen de Jesucristo, deberían tener 2000 años aproximadamente. Solamente usted verá que todos agarran y se ponen, se llamaba Cristo, la iglesia mía es cristiana, la iglesia mía es cristiana, y usted busca todas las sectas, son cristianas. Son cristianas. ¿Para qué? Para decir que son de Cristo, que viene de Cristo. Respondo a su pregunta. ¿Y cuándo nacen los cristianos así, divididos como tal? En el año 1520, un hombre sacerdote de la Iglesia Católica llamado Martín Lutero se rebeló contra el Papa por muchas razones. Unas tenía razón verdadera, pero y esas razones que tenían no fueron las que le llevaron a dividirse completo de la Iglesia, sino que en esas divisiones que tenían con el Papa se enamoró de una mona y quería casarse, y el Papa le dijo, bueno, cásese, pero se separa del sacerdocio, del ministerio, o se queda en el ministerio y se separa de la mona. Y él dijo, ninguna de las dos, yo mejor fundo otra iglesia. Y Martín Lutero fundó otra iglesia, y ahí comenzaron los cristianos evangélicos. ¿Por qué comenzaron allí? Porque Martín Lutero agarró un lema que no está en la Biblia, un lema que se llama: cada quien puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Y si cada quien puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, cada uno puede entender lo que quiera de la Biblia. Entonces, una secta piensa una cosa, otra piensa otra, otra piensa otra, y así fueron saliendo las sectas. Depende de la manera de pensar de la persona que leyera la Biblia. Lo que no tomó en cuenta Martín Lutero es lo de 2 de Pedro 1:20, que estaba escrito, que eso no era posible que cada quien interpretara la Biblia a su manera. Incluso llevábamos 500 años de la separación y todavía los hermanos cristianos evangélicos mantienen el eslogan de Martín Lutero sin que esté en la Biblia. El eslogan de Martín Lutero, que llevó a salir tanta secta, es: cada quien puede interpretar la escritura por su propia cuenta. Ese eslogan todavía lo dicen los hermanos separados. La Iglesia Católica dice no, lo ha dicho siempre que no. ¿Por qué no?
Porque segunda de Pedro 1:20 dice: pero ante todo, tengan presente significa no se les olvide, nunca lo descuiden, que ninguna profecía ninguna significa ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Olvidando esto, Martín Lutero enseñó: Pedro se equivocó. Esta no es la verdad. Puede venir al micrófono, niño. Segunda de Pedro 1:20. Pedro se equivocó. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa cita bíblica. Yo, Martín Lutero, doy una orden. Cada quien puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta, porque el Espíritu Santo vendrá y le va a iluminar y ya, listo. Y eso no es verdad. No estoy diciendo que no sea verdad que el Espíritu Santo no ilumine. Estoy diciendo que no es verdad que cada quien puede interpretar las Sagradas Escrituras por su propia cuenta, pensando que lo que le viene a la cabeza es inspirado por el Espíritu y está bien. San Pedro, para que lo tengamos claro, observe que le dimos a Pedro, 2 Pedro 1:20. Pero San Pedro, 2 Pedro 3:16, explica por qué nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Y pongan la lupa para que ustedes vean que exactamente San Pedro le decía: si alguien interpreta la Escritura por su propia cuenta, va a pasar esto y esto. Martín Lutero no lo tomó en cuenta y efectivamente lo que San Pedro decía sucedió. La interpretaron por su propia cuenta y cayeron en lo que San Pedro decía. ¿Qué decía Pedro si uno interpreta la Escritura por su propia cuenta? Escuchen, 2 de Pedro 3:16. Lo escribió también Pablo. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender. Primera enseñanza: ¿por qué no se puede interpretar la Escritura por su propia cuenta? Porque hay en ella cosas difíciles de entender. Repítalo, Luis. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ella cosas difíciles de entender. Cosas difíciles de entender. Por eso nadie puede interpretarla por su propia cuenta. ¿Qué va a hacer cuando llegue a las cosas difíciles de entender? Va a inventar. Y cuando usted invente una cosa, usted funda una iglesia con eso que usted inventó. Petronila, le parece que usted lo está haciendo mal, inventa otra cosa y funda otra iglesia. Pánfilo funda otra. Y entonces comienzan a surgir iglesias. Pero no las de Cristo. Las de cada hombre que por no escuchar el consejo de la Biblia, que nadie puede interpretar la Escritura por su propia cuenta, entonces confunde. Otra vez dice y sigue. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente. En las cosas difíciles, dos grupos de personas van a fracasar. En primer lugar, los débiles. No. En primer lugar, los ignorantes. Los ignorantes. En segundo lugar, los débiles. Los débiles en la fe. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro el lema de Martín Lutero? Cada uno puede interpretar la Escritura de su propia manera. Cuando llegue a momentos difíciles de Escritura, entonces los ignorantes y los poco firmes en la fe, ¿qué pasa? Interpretan torcidamente. Porque son difíciles de entender. Ojo, dicen que sí la van a interpretar y la van a tener como doctrina. La van a enseñar a sus discípulos como doctrina, pero lo están haciendo torcidamente. Y ese es el problema que tenemos. Cada secta tiene su doctrina torcidamente, porque una persona que no sabía nada de eso la interpretó así. O
o un católico poco firme en la fe lo interpretó así. Sí, con el micrófono, mi niño, por favor. Con el micrófono, porque estamos grabando y nos están siguiendo en el mundo entero muchas personas, y si usted habla no la van a escuchar. Termino. Si quiere termine la idea, niña, y hace la pregunta, ¿sí? ¿Sí? Que los ignorantes y los débiles. Sí, déjeme terminar la idea y le paso el micrófono, ¿sí? Que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente. ¿Para qué? ¿Qué pasa cuando una persona lo interpreta torcidamente? Póngalo, Luca. Como también interpretan las demás escrituras para su propia perdición. Para su propia perdición. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que el que interprete las escrituras como le venga en gana, como dijo Martín Lutero, a su antojo, cada quien la puede interpretar a su antojo. Ese es el camino de la perdición, porque la van a interpretar torcidamente. Pero los hermanos separados no toman en cuenta esto, porque ningún católico se lo ha predicado, y está en la Biblia de ellos. Pero ¿quién se lo va a saber? ¿Quién se lo va a explicar? Si ustedes y yo católicos nos quedamos con los brazos cruzados, y más bien ellos vienen a enseñarnos a nosotros. Debería darnos pena que ustedes y yo, que tenemos la verdad, no prediquemos, y que ellos que están errados, que están en la mentira, anden predicando doctrinas falsas. No por maldad, no por maldad. Ustedes deben saber que los hermanos separados no lo hacen por maldad, lo hacen, dice Pedro, por ignorancia y porque tienen una fe muy poco firme en la fe. Entonces, no es por maldad, pero caen en ese desviado. Y escuchen lo que dice Pedro, ponga acá. Ustedes, pues, queridos, estando ya advertidos. Epa, ¿qué dice la Biblia? Que tenemos que estar advertidos. Vamos a agarrar de sorpresa. Cuando Martín Lutero dijo, cada uno puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, el pueblo no estaba advertido, porque no leía la Biblia, y le creyó a Martín Lutero. Sigan. Estando ya advertidos, vivan alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos disolutos, se vean derribados de su firme postura. Esas personas que van enseñando doctrinas erradas, equivocadas, por su ignorancia o por su poca fe, arrastran a los demás. Otra vez, ¿cómo dice? ¿Están advertidos? No sea que, arrastrados por el error de esos disolutos, libertinos, se vean derribados de su firme postura. Puede ser que usted, que puede ser muy católico, pertenecer a un grupo de apostolado, se vea derribado de esa postura por estar escuchando a estos hermanos que no por maldad, pero sí por equivocación o por ignorancia, arrastran a otros. ¿Por qué los arrastran? Porque van casa por casa predicando, insisten, persisten, dale, hasta que usted ya no aguanta más y se va con ellos. Y eso es un gran error. Y por eso usted verá que muchos católicos han salido de la iglesia. No tengo que hablarle mucho, porque ustedes ya lo saben. Ustedes han visto los ejemplos. Juan, doña Petra, que era de la Legión de María, se metió en evangélica. Don Pánfilo, que era de la Renovación Carismática, se metió en evangélico. ¿Y cuántos se han ido arrastrados para allá? La pregunta, ella quiere preguntar y después usted sigue. Padre, le quiero preguntar una cosita. Padre, ¿por qué la gente dice que es pecado uno arrodillarse ante Dios en los santos, en las imágenes? Que dicen que esto es Sí, yo le respondo ahorita, pero el problema es que no le puedo responder todavía. Téngame la pregunta ahí, porque todavía no he terminado por qué la Iglesia Católica le da Cristo. Entonces, hasta que no quede claro, la gente no se va a ir con la... Entonces, esa téngamela ahí, señora, hermana, téngame esa pregunta ahí. Usted ahorita, de acuerdo, me dice padre, pero hasta que yo me responda la primera, no le puedo responder la segunda, porque entonces la gente se va a ir sin ideas claras. Tengo que hacer la directa. Si usted va a preguntar sobre la iglesia, sobre la misma línea de la iglesia, bien, si no, cuando termine de la iglesia me pregunta. Dale, ¿qué va a preguntar?
Primeramente, buenas tardes, le doy gracias a mi Padre lindo del cielo por darme esta oportunidad de presentarme acá. Yo pertenezco, hace 2 años yo creo en la Iglesia Católica, yo creo en todos los santos, en el Padre, en nuestra Madre Linda. Hace 2 años pertenezco a la Iglesia Ministerial de nuestro Señor Jesucristo y mi pregunta que quiero saber es si el Santo Espíritu es verdad, lo que dice la Santa Biblia es verdad, porque para mí el Padre dijo que nuestro Señor Jesucristo dejó su iglesia sobre la piedra. Para mí he entendido que desde que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz fue para perdonarnos muchos pecados. Entonces él dijo, dejo mi iglesia sobre la piedra. Para mí el Espíritu Santo me ha dado visiones que la iglesia es el corazón de cada uno, porque es que los católicos, el Padre, el sacerdote, la Santa Biblia, lo que es todo, pero nosotros el primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas, y ninguna religión cumple ese mandamiento, porque nadie amamos a Dios sobre todas las cosas. Si amáramos a Dios sobre todas las cosas, pues primero nos levantaríamos, le daríamos gracias a Él, y haríamos todo, vendríamos a la Santa Misa, pero nadie cumple ese mandamiento. Y para mí, la iglesia, la piedra, es el corazón de cada uno. Cada uno ubicamos esa iglesia. Si yo creo en Dios, yo creo en un Dios vivo. Y la señora decía que por qué las imágenes es que para mí, yo entiendo que las imágenes es de respeto, es para respetarlas. En la iglesia católica hay un simulacro como nosotros tener las fotos de nuestros padres para mirarlas, pero ellos no están ahí, es una foto, no es la presencia. Así es en la iglesia, ahí no está, nuestro Señor está en todas partes, por eso es en la roca que nosotros debemos respetar, en la calle, en todo. Y la iglesia católica dice, porque yo he estado y yo vengo a acompañar a la misa, dice no emborracharse, no tener odio, perdonar. Nosotros leemos todos los días el Padre Nuestro, rezamos el Santo Rosario, nosotros respetamos a la Santísima Virgen, no. La iglesia ministerial de nuestro Señor Jesucristo la valoramos, nosotros no decimos virgen, decimos nuestra madre, porque es la madre de Dios, nuestra madre, que es sagrada, que es de respeto, que es para llevar a cabo en todo momento. Nosotros en las imágenes las tenemos como respeto, pero es que nosotros aquí está Dios, aquí están los ángeles. Pero como dice el matrimonio, el hombre de la Santa Biblia dice, la mujer sea sumisa, el hombre es el que manda, sea sumisa, el hombre es el que manda. Así es la iglesia católica. Nuestro Señor tiene los santos, la Santísima Virgen es la madre, pero la Santísima Virgen le pide que la Santa Iglesia dice, pídame a mí, que todo se lo daré por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que nosotros entendemos, pedirle al Señor por medio de su Hijo que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Muy bien. Gracias, muy amable. Muy bien, pero bueno, quédense ahí que necesito preguntarle cosas así. No importa, solamente me dice. No entendí si usted es católica o no es católica. Pues yo ¿Usted pertenece a la iglesia católica o no? Yo creo en la iglesia católica, pero yo voy a adorar en la iglesia ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Lo que dice el sacerdote, todo es la verdad. Gracias. Ahora bien, María, no se vaya porque yo necesito agarrarle las dudas que usted tiene. Usted merece todo el respeto como todo ser humano, como cristiano y como creyente. Pero si Dios me ha permitido que hoy esté aquí y que usted venga y estemos los dos, es para que los dos aprendamos una lección. ¿Sí? Veo su buen corazón, su buen deseo de servirle a Dios, de seguir a Dios, de buscar la verdad, de hacer las cosas como Dios manda. Porque vi con cuánto interés lamentaba que nosotros no vemos a Dios sobre todas las cosas. Y eso me hace ver que tiene un buen corazón. Pero veo que tiene un error, y
tengo que, con amor, con el corazón en la mano, decir, cometen un error cuando dicen, para mí, la iglesia, pues, está dentro del corazón, soy yo, ¿sí? Y ya, para mí. Si usted observa, es exactamente lo que estamos hablando, que nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. ¿Qué significa por su propia cuenta? Para mí. Usted es el ejemplo de lo que yo estaba explicando. El ejemplo de que usted está interpretando las Escrituras por su propia cuenta, para su entender. Y entonces, cuando ella dice, para mí, la iglesia es en el corazón, es, queriendo decir, soy yo, la iglesia soy yo. La iglesia no es importante, la iglesia, póngale lo que quiera. Y dice, para mí, es como si ella dijera, ¿cómo se llama usted? Como si ella dijera, ahora hay un nuevo evangelio, el evangelio según María Delia, porque es según ella. El evangelio es según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. Pero hoy pareciera que hay otro evangelio, según doña María tal. Y eso es un error. Por eso San Pedro decía, nadie puede interpretar la Escritura por su propia cuenta. Hermanita, con todo el respeto para que usted capte la idea, cuando usted dice que la iglesia está usted adentro y es usted, es un error porque iglesia significa congregación. Congregación. Y una persona no es una congregación. Entonces tú no puedes decir, yo soy la iglesia. Usted no es congregación. Para que haya congregación tiene que haber un grupo. Aquello que Jesús le puede decir, donde haya dos o más. Eso significa congregación. Si usted dice, yo soy la iglesia, estará equivocada, no sabe lo que es la iglesia. Se lo puedo comprobar con las Sagradas Escrituras en 1 Corintios, capítulo 12, del versículo 12 en adelante. Cuando la Biblia habla que cuando nosotros nos bautizamos, formamos parte del cuerpo de Cristo, y ese cuerpo va a tener un nombre, que es la iglesia. Y va a decir San Pablo que un solo miembro, doña María, no puede ser la iglesia. Es parte de la iglesia. 1 Corintios 12, 1 en adelante. Para que ustedes se den cuenta que no estoy hablando con palabras mías de yo, sino que le estoy explicando a ella el error en que está. Escuchen. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros. O sea, el cuerpo, uno. Y tiene muchos miembros. Como la iglesia es una, que el Cristo dijo, sobre esta piedra edificaré, es una. Pero tiene muchos miembros. Ajá. Como el cuerpo es como eso, otra vez. Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. No forman más que un solo cuerpo, son muchos. Versículo 14. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro. El cuerpo no se compone de un solo miembro. Cuando usted dice, para mí, yo soy la iglesia, estás equivocada porque Pablo dice, eso es imposible. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y un miembro no forma el cuerpo. Por eso en el versículo, lea el versículo 25, Luis, del 25 en adelante. Para que no hubiera división alguna en el cuerpo. Dios no quiere división alguna del cuerpo. El cuerpo es uno, no se puede dividir. Para que no haya división alguna del cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. Ajá. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte de su gozo. Ahora necesitamos saber cuál es ese cuerpo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. ¿Cuál es ese cuerpo? Porque todos somos miembros de un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Vamos a escucharlo que lo diga San Pablo. Él es también la cabeza del cuerpo. El cuerpo, escuche, Él es también la cabeza del cuerpo, pero todavía no sabemos cuál es ese cuerpo que Pablo dice que un solo miembro no puede formar ese cuerpo. Que ese cuerpo está formado por muchos miembros. Vamos a ver cómo se llama ese cuerpo. Otra vez dice. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. La iglesia. El cuerpo es la iglesia. Cuando usted dice que la iglesia no es un cuerpo, sino es usted, se le respeta. Pero no existe un
un capítulo, no existe un versículo en la Sagrada Escritura donde usted me pueda respaldar eso no existe. Usted lo escuchó y usted ahora lo repite sin examinar las Sagradas Escrituras, pero eso es un error. Eso es torcer las Escrituras para su propio daño. Y hoy Dios le permite que un sacerdote se lo esté explicando con la Sagrada Escritura para que usted se dé cuenta del error en que te hicieron caer. Y no es correcto. Ahora, cuando dice que estás en la iglesia ministerial, estás en otra iglesia, pero no es en la iglesia de Jesucristo. Debería hacer una averiguación, preguntarle a su pastor de la iglesia ministerial cuándo fue fundada esa iglesia. Y luego, si fue fundada por Cristo, me lo comprueba. Y si no, tiene registro y puede mirarse quién la fundó, cuándo. Denle el micrófono que ya quiere preguntar. Perdón, mi pregunta, si es verdad de los dones espirituales. Ya. ¿Me quedó claro entonces, verdad? ¿Le quedó claro eso? Claro. Ahora le respondo esto. Se lo voy a responder rapidito porque el tema es la iglesia. Los dones espirituales existen. Los dones del Espíritu. Solamente basta que usted lea Gálatas 5, 22 en adelante. Y usted puede leerlo desde el 19 si quiere para que vea que es en contraposición con las cosas de la carne y luego los del Espíritu. Y el Espíritu Santo da dones a su mujer, lo puede leer en su casa. Gálatas capítulo 5, del versículo 19 para que lea lo que es la carne y lo que es del Espíritu. El Espíritu nos da dones, da regalos y el Espíritu pues viene de Dios, es Dios, y nos acompaña, y nos fortalece, y nos ilumina, y nos da todo lo que necesitamos. Claro que sí. Pero debes saber, termino con el tema de la iglesia, porque hasta que no termine el tema de la iglesia no puedo irme con esto. Dice, cuando usted dice que pertenece a una iglesia ministerial, con toda humildad y con toda sencillez, pero con todo amor, debo decirle que debe averiguar bien cuándo nació esa iglesia. Además, ¿sabe la fecha cuándo nació? Pásale el micrófono para que le diga cuándo nació. La iglesia ministerial de nuestro Señor Jesucristo hace 40 años con el hermano Moreno. Él se casó con la hermana María Luisa, ella siendo una empleada del servicio y él era un pastor. Ella empezó a leer la Santa Biblia y el Espíritu Santo ella empezó a soñar que ella formaría su iglesia con una persona y que todo el mundo le iría a aplaudir y que tendría muchas bendiciones, que él le daría todo. Entonces ella se casó con él y ella decía que ella no, porque ella era una simple empleada. Entonces ella empezó con los sueños de que ella soñaba y formó la iglesia. Ella de aquí de un lado de Chiquinquirá formó la iglesia con 4 personas. Y el Espíritu Santo, ella hablaba en sueños, siempre le daba visiones y sueños, y así fue como se formó la iglesia ministerial de nuestro Señor Jesucristo hace 40 años. Y yo sí quiero ver los dones, porque el Espíritu Santo hace la profecía, y el Espíritu Santo me dijo de que yo iba a tener un ser querido muy enfermo y que él me lo iba a amparar de ese peligro, y eso todo ha sucedido. Y también hay testimonio de un soldado que él creía en Dios vivo y andaba con su Biblia para todas partes y decía que mi Dios vivo y mi Dios vivo. Entonces ya el comandante estaba aburrido que mi Dios vivo y mi Dios vivo, y llegó y le dijo, si usted quiere tanto en su Dios, vaya a tocar y me cambia aquel carro para allí. Entonces el soldado le dijo, no, yo no sé manejar, no dice que viene en su Dios. El soldado cogió las llaves y fue y movió el carro para donde estaba. Cuando llegó donde el comandante le estaban llorando todos, porque sí, era mi Dios que lo había, porque el carro no tenía motor. Y él arrancó el carro y lo pasó a donde le habían dicho. Muy bien, señora, con todo el respeto que usted merece, voy a decirle que lo último que usted contó, eso es un cuento que yo también lo he leído, pero eso no es. Ese cuento lo leyó usted y yo lo leí antes que usted. Eso es un cuento bonito, que aumenta, pero eso no es verdad. Y en segundo lugar, debo decirle que cuando usted habla que hace 40 años, entonces usted debe decir que esa es la iglesia ministerial de Don Fulano, no diga que la de Cristo, porque la iglesia ministerial de Cristo fue fundada hace 2000 años y usted me está hablando de 40 años. Tiene que usar esto
adecuado, con coherencia. Si Jesucristo vino hace 2000 años, ¿cómo se explica que hasta ahora, después de 1000 y tantos años, hasta ahora van a ser la iglesia de Cristo? O sea que de ahí para atrás que no era la iglesia de Cristo. Si no era la iglesia de Cristo, entonces ¿cómo se explica que antes de que la iglesia ministerial existiera la Biblia? ¿Y quién hizo la Biblia? La iglesia de Jesucristo. Y si la iglesia de Jesucristo es la ministerial y tiene 40 años y la Biblia no tiene 40 años y la hizo la iglesia de Cristo, entonces ¿cómo usted me asegura a mí que la iglesia ministerial es de Cristo? Usted me asegura porque es que el señor o la señora tuvo un sueño. Nosotros también hemos tenido sueños, y yo con el respeto que usted merece, debo decirle que una vez escuché a un hermano hablando, gracias a Dios no soy yo ni tampoco, solo es un ejemplo, no me lo tome mal, es un ejemplo. Estaba hablando un hermano católico con un hermano evangélico, y entonces el evangélico le dice que él estaba en la iglesia, igualito como usted, porque tuvo sueño y el sueño se le ha hecho realidad. Y él dijo, pues mirad qué casualidad, a mí también los sueños se me han hecho realidad, muchos sueños se me han hecho realidad. Sobre todo cuando yo estaba pequeño, yo soñaba que estaba en el baño orinando y me despertaba y estaba orinado. Y de esa manera, él decía, es que los sueños son sueños, pero resulta, hermana, que cuando usted me habla que fue el Espíritu Santo, así la convencieron a usted. Pero observe que a mí no, esa palabra, meter al Espíritu Santo como carnada para convencerme, a mí no. ¿Sabe por qué? Porque está escrito en la Biblia, no porque yo lo inventé. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, que nosotros los cristianos no tenemos que estarle creyendo a la gente que venga en el nombre del Espíritu Santo diciendo cosas que no son. 1 de Corintios capítulo 4, 1 de Juan capítulo 4, esto no lo ha leído usted, porque si usted lo hubiese leído, usted no le hubiese creído a esa señora que de parte del Espíritu Santo viene diciendo cosas que no son. Y la Biblia está muy clara. ¿Por qué yo no le hago caso a usted si usted merece respeto? Si usted es una persona, usted pues trata de hacer las cosas bien. Porque es que la Biblia es palabra de Dios y a esa Biblia tengo que creerle yo. Y la Biblia me da una advertencia. Escuchen, 1 de Juan 4, Queridos, no se fíen de cualquier espíritu. Repítelo. Queridos, Querida María, esa carta es para ti de Dios. Querida María, no se fíen de cualquier espíritu. no se fíe de cualquier espíritu. Usted por no haber leído eso, usted se fió de lo que la señora le dijo, que en el sueño el Espíritu Santo le había hecho. No leyó eso. Y si la Biblia dice no se fíe, que no se fíe de cualquier espíritu. Sí. Antes bien, hermana María, examinen si los espíritus son de Dios o no. Entonces, no es que cualquier persona venga y me diga, es que a mí me dijo el Espíritu Santo. Usted viene y me dijo a mí, el Espíritu Santo me habló y me dijo. Para mí, según las Sagradas Escrituras, que es palabra de Dios, eso tiene que subirse. Vean, ¿sí? Si quieres suba porque me agarro la cámara, porque si no, no está subiendo el camarógrafo. Muy bien, suba ya, ponga la silla ahí. Y entonces, querida hermana María, resulta que el Espíritu Santo no obra así como usted está diciendo. Ajá. El Espíritu Santo no obra así como usted está diciendo. Y la Biblia dice, no se fíe de cualquier espíritu. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque en 2 de Corintios, capítulo 11, del versículo 13, nos viene a decir, en esto, que nos viene a decir, ella. ¿ah? Ella en eso. Ah, ¿qué ella también por acá? Y se venga para acá porque aquí a la única. Aquí le tengo más sentido. Mire, hermano, usted no es mi enemigo. Con todo el amor de mi corazón que Dios me ha dado, solamente quiero mostrarte lo que la palabra de Dios te dice. Y yo sé que por mandarlo lo hiciste. Yo sé que te agarraron y te dijeron eso, y porque tienes fe, y porque eres una mujer leal, incapaz de engañar a otro, creen que otra persona tampoco te va a engañar a ti. Entonces, mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Escuchen. Porque esos tales
son unos falsos apóstoles, son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Que se disfrazan, se ponen el título de cristianos, apóstoles de Cristo. Y nada tienen de extraño Y no se sorprenda, hermana, por lo que estoy diciendo. ¿Por qué? que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso usted verá que los hermanos separados dicen que a mí me habló un ángel, es que yo tuve una visión, es que yo tuve un sueño, fue algo bonito, eso es de Dios, eso es el Espíritu de Dios. No, otra vez, el mismo Satanás. Y nada tiene de extraño, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de Cuando luz. usted dice que el Espíritu Santo le dijo a esa persona, usted no ha examinado los espíritus a la luz de la palabra de Dios. Y usted piensa que efectivamente es el Espíritu de Dios, porque ellos vieron a lo mejor un ángel, una visión, algo muy bonito, que les lleva a decir que eso es el Espíritu Santo. Y así actúan los falsos profetas para engañar a la gente. Y usted no lo sabía porque usted nadie se lo explicó. Hoy tiene la oportunidad que un sacerdote se lo explique. ¿Y por qué se lo explico? Porque mi corazón, al igual que el de Pablo, tiene una intención: tratar de que la verdad salga a flote. Y si usted ve en 2 Corintios 5, 11, en el versículo 1, antes de decir en el 13 que son falsos apóstoles, usted verá por qué son falsos apóstoles. ¿Cuál padre? 2 Corintios 11, 1. Adelante. Ojalá pudieran soportar un poco mi locura. Ojalá pudiera soportar un poco de locura, porque sabe que cuando el Padre todo les habla a los hermanos separados, dice que estoy loco. Pues ojalá me soportaran un poquito de mi locura, al igual que a Pablo le decían que estaba loco. Sí. Sí, que me la soportan. Celoso estoy de ustedes con celos de Dios. Repítame. Celoso estoy de ustedes con celos de Dios. Estoy celoso de usted, estoy celoso de ustedes, estoy celoso de los que me siguen a través de la red y son seres de Dios. Dice Pablo, estoy celoso de ustedes. Pero ¿qué tiene que ver usted con nosotros, señor cura, si tú eres católico o no como evangélico? Estoy celoso de ustedes. ¿Por qué estoy celoso? Dale. Pues los tengo desposados con un solo esposo para representarlos cual casta virgen a Cristo. Quiero que no anden profanándose y como una prostituta, sino que estén como casta virgen. ¿A qué se refiere? ¿Corporalmente o espiritualmente? Pongan cuidado. Espiritualmente, pongan cuidado. Pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva, La serpiente del diablo engañó a Eva con su astucia, se perviertan sus mentes, apartándose de la sinceridad. y escuche lo que viene. Ponga atención. Pues cualquiera que se presente predicando otro Jesús, Cualquiera que se presente predicando otro Jesús, con otra iglesia, con otro nombre, con otra doctrina, dale, del que les prediqué, de que ha predicado en la iglesia de Jesucristo a lo largo de los 1000 años, sigan, y les proponga recibir un espíritu diferente. y le propone un espíritu diferente. Sí les habla del espíritu, pero de manera diferente. Que el Espíritu Santo me dijo en el sueño, que el Espíritu Santo me dijo esto, una manera distinta de actuar del Espíritu. Sí. Espíritu diferente del que recibieron, y un evangelio diferente Y un evangelio diferente al que estamos leyendo. Y escuche lo que dice. del que han abrazado, lo toleran tan tranquilos. Lo toleran tan tranquilo. Ahí es donde yo me pregunto, ¿por qué doña María, si era católica, por qué tan tranquila, sin ningún problema, toleró a esa iglesia ministerial de Jesucristo, cuando sabía desde pequeña que la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica, cuando aún todavía sabe que la iglesia ministerial tiene 40 años, que la fundó un hombre, con un invento metiendo al Espíritu Santo? Entonces eso me sorprende, pero ciertamente que no es culpa suya, es simplemente que los católicos hemos estado dormidos y no hemos explicado la verdad con la palabra de Dios, y entonces las ovejas andan como un rebaño sin pastor, y eso a mí me duele. Pero hoy Dios ha querido que usted esté aquí para que escuche lo que es la palabra del Señor. Y sigo entonces hablándole de lo que es la iglesia. ¿Por qué creemos que la iglesia católica es la de Jesucristo?
Estábamos diciendo que primero, a través de la manera pensante, la iglesia de Jesucristo debe tener 2000 años. Segundo, la iglesia de Jesucristo debe tener la tumba, los restos de los apóstoles. Si la iglesia ministerial de Jesucristo es la que Jesucristo fundó, debe tener los restos de San Pedro, los restos de San Pablo, los restos de San Marcos, la tumba de todos los apóstoles, porque la iglesia de Jesucristo. Usted observa y verá que ninguna secta, llámese como se llame, con el respeto que se merece, ninguna de ellas tiene la tumba de San Pablo. Ya le deben de pasar. No tiene la tumba de San Pablo, no tiene la tumba de San Marcos, no tiene. ¿Por qué únicamente la Iglesia Católica tiene la tumba de los apóstoles? ¿Por qué? Y no la tiene de ayer hace 40 años, la tiene de miles de años. ¿Por qué? Entonces, una persona que comienza a pensar y dice, entonces la Iglesia Católica, sí, es la de Jesucristo, para la que muestra un botón, es la que tiene la tumba de los apóstoles. Iba a decir algo. Pues yo he creído porque en la Santa Biblia dice que nuestro Señor dejó los sacerdotes, los evangélicos y predicadores. Y de ahí, de aquel que cambie mi palabra, pues entonces dice que se predicará por todo el mundo, y cuando todo el mundo sepa, entonces ahí es cuando el Señor viene a escoger sus ovejas. El que se ha arrepentido en esta vida, el que ha perdonado, el que ha llegado a hacer los mandamientos, el Señor los escoge, resucitarán, vivirán. Y los que no. Entonces, pues yo sí creo, porque es que todos, y lo que decía su mujer, que el Espíritu Santo escoger, sí, uno hay que mirar, porque el diablo tiene poder. El diablo era el ángel de confianza de nuestro Señor y se rebeló. Entonces el diablo tiene poder, por eso es que las brujas hacen brujerías, le ganan, porque nuestro Señor nos dejó en este mundo, perdón porque soy de pocas palabras, libremente, que escojamos. Pero si nosotros no nos arrepentimos y no creemos en un Dios vivo, y mi Dios murió en la cruz por perdonar nuestros pecados, Él nos perdona. Pero si yo hoy me arrepiento, yo soy casada, vivo en unión libre, pero yo le he pedido a mi Dios que me perdone ese pecado, porque ya no puedo hacer, yo vivo con otro hogar. Yo le pido perdón a mi Dios y creo en Él vivo, y sé que Él hace su obra. Yo sé que Él hace su obra porque es un Dios de amor, un Dios misericordioso, y Él dice, arrepiéntase. Y anteriormente, cuando murió nuestro Señor Jesucristo, según mi entendimiento, mis visiones, no creían en la palabra de Dios, nunca han creído en el Evangelio, nunca. Por eso nuestro Señor murió en la cruz. Y yo sigo entendiendo que uno debe de arrepentirse y creer en un Dios vivo que está en todas partes. Miren, mi niña, veo que tiene bastante confusión. Primero, veo que usted le hace creer que para usted todo el que venga a predicar la palabra de Dios, no, usted dijo que nuestro Señor Jesucristo, usted dijo algo así. Usted dijo que nuestro Señor Jesucristo mandó a los católicos, los evangélicos, algo así, ¿entendí? O sea, en la Santa Biblia dice, habrán sacerdotes, evangélicos, predicadores, pero desen cuenta quiénes, porque es que el Espíritu, el diablo tiene poder y se puede presentar como el Espíritu Santo, pero cuando nuestro Señor murió, dijo, yo me voy, pero ahí les dejo el Espíritu Santo de consolador. Si yo creo solamente en Dios, si yo creo en el Espíritu Santo, pues a mí no se me va a meter el diablo, porque fue que yo para meterme a la iglesia ministerial de nuestro Señor Jesucristo, me hicieron brujería y me metieron el diablo, me metieron espíritus malignos, a mi hija me metieron espíritus. Por eso yo corría y me metí, y allá el Señor, no fue el sacerdote, no fue la hermana María Luisa, sino mi Dios del cielo, mi Dios vivo, y yo vivo, que mi Dios es vivo, de poder, de amor, y que nunca me va a pasar nada, y que nunca
el diablo se volverá a meter conmigo porque yo le peleo, porque yo tengo el Espíritu Santo de Dios. Muy bien, muy bien. Ustedes ya entendimos todo. Ya nos explicó todo lo que estaba pasando, que no entendíamos. Pero debe saber que ya entendí que también que usted te quería decir que el Señor mandó a sus ministros a predicar la palabra del Señor. Está bien, pero debe tener en cuenta que no cualquier persona que predique la palabra de Dios y segundo, yo quiero decirte, para darle chance a otra persona o para terminar el tema, debo decirte que eso de que usted está en pecado, pero que usted que se arrepiente y que Dios tiene misericordia, debe saber que ese no es el evangelio de Jesucristo. Usted puede, le voy a decir, por ejemplo, San Juan capítulo 8 habla de la mujer pecadora. Llega ante Jesús y Jesús dice, ¿dónde está lo que te condena? Yo tampoco te condeno. Y le dice, vete y no peques más. Y se da cuenta que una persona arrepentida debe tener la intención de no pecar más. En San Lucas capítulo 15, versículo del 7 en adelante, cuando dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte, que se arrepiente. No dice, hay más alegría por un pecador en el cielo que por 99 justos. No, dice, por un pecador, y subraye, que se arrepiente. Y este que se arrepiente debe ser cambiar de vida. Si usted ve, por ejemplo, Ezequiel 18, 23, yo no quiero la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Entonces, cuando usted dice que Dios es misericordioso, eso es verdad. Pero cuando usted dice, Dios es misericordioso, yo sigo viviendo en el pecado y que tenga misericordia de mí, eso no es correcto. Bien, gracias. Gracias a usted, Padre. Muchas gracias. Bien, seguimos entonces aclarando. Muy bien amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y espero que juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Si te gusta esta enseñanza, por favor no te olvides de like, comenta en la parte abajo qué tal te pareció y ayúdame a difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos y ayúdame a que esta cuenta siga creciendo para que así lleguen muchos más corazones sedientos de la palabra de Dios suscribiéndote a nuestro canal. Que Dios y María Santísima los acompañe y los bendiga siempre. Amén.